Muy buenas noches. Durante 8 años fue uno de los líderes sindicales en los que muchos trabajadores tenían puestas sus esperanzas, sobre todo cuando empezó la crisis. Pero nadie tiene la varita mágica ante semejante situación en la que estamos inmersos. Nadie, y mucho menos los sindicatos, que ahora parece que antes de actuar tienen que escuchar qué decisiones toman empresas y gobierno. De todo hablamos hoy con José María Fidalgo, quien fuera durante 8 años secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Buenas noches. Fui 9 años. 9 años. 9 años. Es mucho. Nos habíamos quedado ahí. Es mucho. Estaba calculándolo. 9. 9 ya. Y echar la vista atrás, ¿le deja a uno satisfecho del trabajo hecho? Bueno, no sé. Yo he trabajado siempre por defender mis ideas con mucha gente, ¿no? Y entonces he tenido suerte. He podido defenderlas en el primer sindicato de este país, en momentos buenos y malos, con gobiernos de derechas y de izquierdas, y creo que es muy útil, y yo sigo creyendo que hacen falta sindicatos muy fuertes, muy inteligentes, que sepan leer el partido y sobre todo que sepan representar bien a la primera riqueza del país, que son los trabajadores, que es lo que las empresas llaman capital humano. Los trabajadores ahora que lo que más les preocupa desde luego es la crisis y también la posibilidad de tener que trabajar hasta los 67. ¿Trabajaría usted hasta los 67 si fuera necesario? Yo estoy convencido que voy a trabajar más lejos de los 67. Yo creo que la principal preocupación de los trabajadores en este momento es los que tienen empleo mantenerlo y los que no tienen empleo conseguirlo lo antes posible. Creo también que los trabajadores a estas alturas saben que la situación económica de nuestro país es grave. Y yo creo que ellos también saben que ellos han hecho ya un gran aporte al reparto de sacrificios. El principal aporte es el que han hecho indebidamente o que en contra de su voluntad 4 millones y pico de personas que han perdido el empleo. El resto, yo creo que están haciendo aportes importantes para el ajuste. Por ejemplo, la semana pasada las organizaciones sindicales suscribieron un acuerdo para la negociación colectiva de los próximos años, donde se plantea con claridad la asunción de una pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales, ¿no? Y yo creo que ahora los trabajadores están esperando qué más deben aportar. Ellos, creo que poco más, y otros para cortar la crisis. Y en relación con el futuro de las pensiones, yo creo que a los trabajadores, si se les pregunta si quieren jubilarse a los 65 o a los 67 años, en lógica natural responderán que a los 65. Creo que los trabajadores que tienen más edad y que están más castigados por su trabajo tienen que jubilarse a los 65 o antes de los 65. Pero creo que todo el mundo sabe que las circunstancias de la vida van cambiando y que hay un proceso de envejecimiento progresivo de la población. Pues que en los últimos 50 años, según el último informe de la ONU, ha aumentado la expectativa de vida en 20 años. Entonces esto significa que cualquiera que entienda cómo funciona un sistema de pensiones sabe que en la caja entran las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios en forma de cotizaciones, que con esas aportaciones de cada mes se pagan las pensiones de cada mes y que al mes siguiente hay que llenar la caja. En este momento la caja está llena y además tiene una parte del excedente en forma de un fondo de reserva para resolver algún problema futuro, ¿no? Pero la gente sabe que por vivir más tiempo tiene que cobrar más tiempo la pensión y ahí hay que acomodar los ciclos de la vida. Y yo lamento que el gobierno de la nación, que decía que no había ningún problema, de repente haya mezclado con la crisis el problema del envejecimiento de la población, que habría que abordarlo aunque no hubiera crisis, y que la única propuesta que haya hecho ser subrayada es decirle a la gente que se va a pasar de 65 a 67 años. Yo creo que esto no se discute así. Yo creo que hay que estimular y hay que poner herramientas encima de la mesa, como está haciendo en otros países, para que la gente pueda prolongar su vida laboral, pero prolongarla por delante y por detrás. Y bueno, si se quiere que dentro de 30 años
siga existiendo un sistema de pensiones potente. Pero creo que esto requiere primero una información que no se ha dado de cómo están las cosas y cómo van a estar, y segundo, un poquito más de reflexión a la hora de poner el balón en juego. Reflexión que tiene que darse desde distintos ámbitos de la vida. ¿De qué forma cree que también los ciudadanos, que yo creo que hay una sensación generalizada de hastío, de no saber muy bien ni hacia dónde vamos, ni en quién confiar, ni si en la izquierda, ni en la derecha, ni siquiera en los sindicatos, que con la crisis en la que estamos inmersos ahora mismo, han salido a la calle para protestar precisamente por el tema de la jubilación a los 67. ¿No hay motivos, otros motivos para salir a la calle más que ese? Bueno, vamos a ver, los sindicatos cuando han sacado gente a la calle, en forma de manifestaciones, o cuando han convocado huelgas generales, movilizaciones, digamos, grandes, no de empresa, en torno al convenio colectivo, nunca lo han convocado porque las cosas fueran mal o fueran bien, sino lo han convocado para enfrentarse a anuncios o a decisiones que consideraban que lesionaban los intereses de la gente. Por ejemplo, mucha gente dice, oye, ¿cómo no se han manifestado contra el aumento del paro? Eso no es una manifestación sindical. Eso en todo caso sería una procesión dirigida por clérigos o una rogativa. Los sindicatos cuando se manifiestan en trance de recorte de derechos. Lo otro, pues yo creo que no es una manifestación sindical. Sería una romería o una procesión, unas rogativas para que llueva. Se puede mostrar descontento con la política que esté llevando a cabo el gobierno. Claro, entonces hay que separarlo. Porque el gobierno ahora Zapatero han mostrado un descontento, porque el gobierno del presidente Zapatero ha dicho que piensa aumentar la edad de jubilación, y bueno, pues entonces han manifestado el descontento o la oposición a esa medida. Y luego yo creo que hasta ahora el presidente del gobierno, las medidas que ha tomado en relación con la crisis, él las justificaba, y eran medidas fundamentalmente de sostener los derechos sociales de los parados en términos de estabilizadores automáticos, intentar ayudar a que el sistema financiero no entrara en algunos de sus segmentos en una crisis severa de capital. Han sido medidas que él ha ido tomando fundamentalmente adhiriéndose a un diagnóstico que creo que era demasiado benévolo en relación con la crisis. Y ahora lo que ha ocurrido es que de súbito, o con bastante rapidez, parece que ha cambiado su escenario mental, ha empezado a conceder, digamos, voz a la opinión de los que decían que esto era una crisis severa, y ha empezado a anunciar realmente medidas de ajuste, medidas que son duras, y no me estoy refiriendo a lo de las pensiones, que eso es, sin crisis o con crisis, hay que abordar el problema del envejecimiento de la población. Me refiero al ajuste presupuestario, empiezan a anunciar incumplimiento de acuerdos en relación con salarios negociados para los empleados públicos, y es ahora donde de alguna manera empieza a asomar el tema del ajuste. Hasta ahora yo creo que lo que había hecho el presidente Zapatero era todo exclusivamente sostener un poco lo que había. Claro, sostener lo que había se puede sostener durante poco tiempo. Se sostiene durante mucho, pues una administración muy endeudada y con problemas. ¿Y la sombra de la huelga general está ahí o no? Pues no lo sé. ¿Tendría sentido? No lo sé. No lo sé. Yo creo que cuando hemos ido a convocatorias de huelga general, que en los años de democracia creo que ha sido 5 veces, pues ha sido ante recortes de derechos o de prestaciones o modificaciones de las reglas del mercado de trabajo que dejaban a los trabajadores más desprotegidos. No lo sé. La huelga general la concibo como una respuesta a una agresión o como un intento de hacer retroceder la propuesta y abrir una negociación para que esa reforma fuera más equilibrada. Pero sentido en sí, las cosas lo tienen según los objetivos que quieran cumplir. ¿Quién se tiene ahora que que apretar más el cinturón, los trabajadores o los empresarios? Yo he dicho al principio que los trabajadores el cinturón lo tienen prácticamente sin agujeros más donde correr en la puntita de la hebilla, ¿no? Pero creo que se lo tiene que ajustar todo el mundo, porque no estamos en una situación económica muy grave. España es un país absolutamente endeudado.
O sea, si se suma a la deuda de las familias, a la deuda de las empresas y a la deuda de las administraciones públicas, si se suman esas tres magnitudes, se compone una cantidad que es 2,7 veces el Producto Interior Bruto de un año. Tenemos mucho déficit exterior y eso hay que pagarlo. Y como consecuencia de este déficit, pues nos resulta que la emisión de deuda que tenemos que hacer para llegar fondos, para financiar lo que no podemos financiar con nuestros propios recursos, pues se nos pone muy caro. Entonces yo creo que estamos en esa situación y esto hubiera sido bueno que se hubiera anticipado, que se hubiera dicho, para que a la gente le cambiara el chip, porque se puede encontrar la gente con un cruce de inflación de expectativas y déficit de recursos. Con lo cual, estaba justificado también de alguna manera todas esas críticas que se virtieron sobre el presidente Zapatero de que estaba mirando para otro lado durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo no sé si estaba mirando para otro lado o pensaba que esto iba a ser más leve o más corto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que había recibido avisos, y tenía información de que esto no era un catarro, ¿no? Era algo bastante más severo. ¿Y cómo ve ahora mismo al Ejecutivo de Zapatero? Yo al Ejecutivo del presidente del Gobierno le veo un poco desbordado por la situación. Primero porque ha tenido que reconocer una evidencia como si se hubiera caído del caballo, y una caída abrupta en la realidad debe hacer mucho daño. Segundo, porque tiene mayoría parlamentaria, por ejemplo, para aprobar un presupuesto que, en general del Estado, que al mes tiene que modificar en relación con proyectos de recorte, pero que parece ser que la mayoría parlamentaria que tiene no le sirve para adoptar medidas de ajuste, y es como si tuviera que cambiar realmente un poco de socios, ¿no? Pero el principal socio que tiene para esta situación es su mayor oponente, que es el partido de la oposición, con el cual creo que las relaciones han estado muy crispadas. Entonces creo que esto le provoca una cierta angustia o desbordamiento. Evidentemente, la política es muy complicada. Cuando las cosas van bien no se buscan socios. Cuando las cosas van mal se buscan socios para compartir de alguna manera la erosión o la deslegitimación de las medidas impopulares, como se dice, ¿no? Entonces ahí veo yo que están las dificultades del gobierno. ¿Y al socio le ve preparado, a Rajoy? Bueno, yo creo que el socio está preparado para gobernar si le votan a la mayoría de ciudadanos, pero lo que no sé es si está preparado para coger el carro y tirar de él. Yo creo que tiene que estar preparado para una cosa al menos. Este país necesita un acuerdo entre los dos grandes partidos al menos, no solo porque la gente lo desee, que parece ser que en las encuestas la mayor parte de la gente desea o manifiesta su deseo de que se pongan de acuerdo, sino que al ser un país muy descentralizado y tener una arquitectura institucional con muchos centros de poder fiscal, que son las autonomías, son las administraciones locales, pues tendrían que conseguir un acuerdo porque ellos, los dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, gobiernan en el 80 o 90% de esas instituciones. Y un proyecto, por ejemplo, de ajuste fiscal en las administraciones públicas requiere del consenso de los dos, porque tienen que hacerlo todos, ¿no? Entonces, solo por esto, yo creo que sería necesario que al menos en eso se pusieran de acuerdo. Pero si no hay acuerdo, el gobierno tiene que gobernar, porque para eso tiene mayoría. Y hay que estar a las duras y a las maduras. José María, ¿le parecieron desmedidas las críticas vertidas hacia el rey por promover un pacto de Estado? Pues sí, me parecieron bastante desmedidas y bastante sospechosas, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que está claro es que al PP no le gustó nada. Yo tampoco sé si le gustó al gobierno, porque oí algunos comentarios del partido del gobierno que tampoco me aclararon. Yo creo que al rey no le dictó nadie ese discurso, es mi opinión, ¿eh? El rey ha manifestado siempre discurso de consenso, discurso de composición de conflictos, de composición de intereses, y yo cuando he tenido la oportunidad de hablar con él, que me llamó varias veces
cuando yo era el secretario general de Comisiones Obreras, siempre manifestaba eso. Por ejemplo, él animaba a que consiguiéramos acuerdos. Cuando se conseguía un acuerdo social, que él sabía que la negociación era complicada y era dura, nos llamaba para felicitarnos. Y entonces creo que él ha hecho el papel que le corresponde. O sea, yo creo que es una persona que en la Constitución no tiene encomendada ninguna, digamos, acción de gobierno, pero sí tiene la de moderación, y me parece que era un discurso bastante espontáneo, no ingenuo, pero espontáneo y sentido. Entonces, me parece que fue recibido no con muy buena intención, pero claro, era un llamamiento a arrimar el hombro, ¿eh? Entonces, el llamamiento a arrimar el hombro, pues cuando hay que llevar un carro muy pesado no suele recibir muchos aplausos, ¿no? No es lo mismo invitarle a un chico al cine que decirle te vas a quedar toda la tarde en casa haciendo los deberes, ¿no? O sea, el chico protesta, o la chica. Está claro. ¿Por qué apuesta usted? ¿Por agotar la legislatura llegando a acuerdos contra la crisis? ¿Por elecciones anticipadas o por cambio de presidente, como propuso Rajoy? Yo no apuesto por nada. O sea, además primero no soy apostador. Bueno, algunas cenas. Apuesto y en general... Alguna vez, ¿no? Sí, Esta pero vida hay que darle un poquito de candela, ¿no? en general las gano. Últimamente las gano. Ah, sí, eso está Pero bien. yo no Pues apuesto mójese. por nada. Yo lo que apuesto es porque la sociedad española asuma la situación que tenemos. Para eso la tienen que explicar claramente los portavoces de los grupos políticos. Y apuesto porque la gente entienda que determinadas medidas que se tienen que tomar no son gratuitas y que son la única garantía de que la salida de la crisis se anticipe un poco, sabiendo que estamos en una situación larga. Y yo apuesto por eso, ¿eh? Entonces, lo otro no sé, no me incumbe, porque a mí en general no me gusta repetir elecciones, tenemos demasiadas. O sea, este año creo que hay unas, ¿no? El año que viene hay otras, dentro de 2 años hay otras. Tenemos de todo. Entonces yo lo que apuesto es por gobiernos que gobiernen, con pactos o sin ellos. Hay mucha gente que seguramente nos esté viendo. De hecho, en Navarra hay más de 40.000 parados. Alguno seguro que nos está viendo. Y probablemente haya alguno que le hayan dado la mala noticia en los últimos días, en las últimas semanas. ¿Qué se le puede decir a una persona que acaba de perder el empleo, pero que tiene también por delante 2 años de paro? Yo le he dicho a amigos míos que están en esa situación que al día siguiente se ponga a buscar empleo. Y además se lo diría con más rotundidad a un parado o a una parada navarro o navarra. Porque Navarra es uno de los ámbitos donde no ha habido tanta destrucción de empleo. Navarra es un ámbito donde yo creo que hay un tejido productivo de valor añadido muy superior a la media de España, y donde además yo creo que hay una sociedad civil muy despierta. Y yo creo que hay un tejido empresarial muy fuerte. Entonces yo a esta persona le diría, créetelo, estás en paro, pero tarda en creértelo 1 minuto. Laméntalo, pero laméntalo durante 4 minutos. Y 1 minuto y 4 son 5. Escribe un currículum en una hoja o en el ordenador y a buscar empleo mañana por la mañana. Y no solo apuntarte al INEM. Tienes que apuntarte al INEM, tienes que cobrar tu prestación, tienes que inscribirte, pero busca redes, vete a los sindicatos, vete a las organizaciones empresariales, vete a redes de empleo y busca empleo desde el día siguiente. Y no te quedes inactivo. Aprovecha para completar tu formación, aprovecha para cualificarte, porque estoy convencido que esa persona tiene muchas más posibilidades de encontrar empleo que si se espera en su casa a que le llamen y a consumir la prestación. Señor Fidalgo, ¿y a los autónomos? Bueno, los autónomos son pequeños empresarios. Y yo creo que las crisis son un momento de dureza, pero son un momento en que la inteligencia también permite descubrir nuevos yacimientos de negocio y de economía. Un autónomo es una persona que se ha caído, si ha perdido el trabajo, su pequeña empresa, que igual tiene 3 o 4 trabajadores, ha dejado de ser productiva. Pues yo creo que hay ámbitos de conocimiento
y de información donde se les puede ayudar. Y se les puede ayudar indicándoles, oye, pues precisamente por estar en crisis, resulta que antes no se arreglaban zapatos porque la gente se los compraba nuevos, no los recauchutaba. Ahora volvemos al Y zapatero, yo ¿no? es que he visto, por ejemplo, en mi barrio en Madrid, 3 o 4 zapaterías de reparación como las que veíamos cuando eras pequeño, que Sí, te sí, ponen sí. mediasuelas, y curiosamente casi todas regentadas por inmigrantes, o sitios donde arreglan la ropa, no sé qué. Bueno, eso es economía. Decían que Onassis había empezado vendiendo cigarrillos por la playa, ¿no? Y los jóvenes, que ahora también, entre los jóvenes hay esa sensación de decir empleos temporales, sueldos mínimos. Vamos a ver, con los jóvenes hay un problema real, porque la actual generación de gente joven, de gente que está entre 25 o 30 años, tienen mucha más cualificación en términos de titulación, cualificación de título, cualificación teórica en la enseñanza reglada que la generación anterior. Y sin embargo se enfrentan con una situación muy dura y muy crítica. Creo que en este momento hay inscritos en el INEM 1,5 millones de personas con titulación superior. Esto no es ninguna broma. La mayoría de ellos son jóvenes. Y hay regiones españolas donde el paro juvenil dobla la totalidad del porcentaje de parados en relación con la población activa. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Posiblemente un joven universitario tenga muchas dificultades para colocarse, porque quizá tampoco sus expectativas son de trabajador manual en una cervecería tirando cañas o sirviendo menús en un bar o trabajando en la caja de una gran superficie, de un supermercado. Y por eso yo creo que lo que tienen que hacer los jóvenes, si están a tiempo, pero siempre hay tiempo, es orientarse más hacia profesiones que tengan que ver con el mercado de trabajo. Tienen que reivindicar un fortalecimiento de la formación profesional, porque nuestro país, entre otras cosas malas que tiene muchas buenas, tiene algunas que predecían la crisis. Hemos pasado en 20 años de ser un país con una baja tasa de universitarios a tener una de las más altas de la Unión Europea. Pero siendo el país con mayor abandono escolar, somos el que menos gente tenemos en formación profesional. Somos justo lo contrario que Alemania. Alemania va a dejar que nosotros imitemos a los alemanes. Yo creo que los jóvenes tienen que cualificarse para el mercado. José María Fidalgo estuvo hace unos días invitado por Institución Futuro, poniendo de manifiesto también su punto de vista sobre la crisis, sobre la situación y también sobre su experiencia. Son muchas las preguntas, se repiten las preguntas allá donde va. Sí. O sea, la preocupación Pero es la misma. yo creo que hay que responder primero a una que no es de las más repetidas. Es ¿por qué nos ha pasado esto? Yo creo que esa es la pregunta. Tiene tela, ¿eh? No. Es que lo que nos ha pasado tiene que ver con lo que queremos que no nos pase en el futuro. Nos hemos gastado más de lo que teníamos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hemos creído que 10 años de creación de empleo y de mejora constante de las cosas era que nos habíamos convertido en ricos. Podíamos sostener una economía que en gran parte pivotaba en torno a una ilusión, que es que la compra de un bien de primera necesidad, que es un cobijo, que es una casa, que es una vivienda, era una inversión. Podíamos creer que nos podíamos endeudar con una hipoteca para 50 años. Bueno, yo creo que esto es la pregunta que hay que contestar la primera, y si no la hacen, hay que explicarla. Y a partir de ahí decir, pues somos una sociedad endeudada, sostener lo que tenemos significa cortar algunas cosas y que cortamos. Las otras preguntas que suelen hacer es ¿cuánto va a durar esto? Eso no se sabe. O ¿tú crees que esto lo haría mejor fulano que mengano? Tampoco se sabe. Se sabe una cosa de crisis anteriores, porque todas las crisis son iguales. Varían en la intensidad, como los puñetazos, pero todas las crisis son iguales. Y las crisis suelen venir por olvidos muy gordos. No se puede gastar más de lo que se tiene, o un bien de primera necesidad
no es para especular con él. Pero yo creo que la gente ahora tiene que saber una cosa: somos más pobres de lo que creíamos. Y hasta que la gente no comprenda eso, posiblemente la gente no se ponga a caminar en la dirección correcta. Y de las crisis, y esto es una experiencia de todas las anteriores, no nos sacan los políticos, salimos nosotros mismos, juntándonos con gente, pariendo proyectos, hablando de proyectos, buscando manera de ser útil en un determinado ámbito. Pero yo creo que tenemos, quizá por ser del sur y quizá por nuestra tradición valorativa, los del sur de Europa, una tendencia peligrosísima a esperar que alguien venga y nos lo resuelva. Cosa que no suelen tener los nórdicos, que se ponen manos a la obra y por eso tienen crisis menos severas y sociedades más fuertes y más cohesionadas y asentadas. Pues me da que vamos a tener que arrimar el hombro todos, aunque algunos no quieran. Hay que arrimar el hombro aunque sea unos a otros. Está claro. José María Fidalgo, hemos terminado. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nosotros volvemos la semana que viene, hablaremos de cuestiones bien distintas, aunque seguramente que la crisis también está afectando, no mucho, pero también está afectando al mundo del espectáculo y de la cultura. Estará con nosotros sentada aquí en este plató Paloma San Basilio. Hasta la semana que viene. Adiós.